Bueno, buenos días. Y sin solución de continuidad vamos a dar comienzo a la impartición del programa científico del curso, y para la primera ponencia, que tiene por título las normas generales antidilución de la Ley General Tributaria, contamos con la participación de Violeta Ruiz Almendral. A mí, la verdad es que, como ha dicho Juan Carlos, Paco Pepe no podía estar aquí hoy. Anoche me dijeron, pues te tienes que encargar de la presentación de la primera, en este caso ponente y tal, ¿no? Dije, bueno, pues dame el currículum. Bueno, el currículum si nos ponemos a hablar del currículum, por eso iba a hacer una presentación, si queréis, poco ortodoxa, porque claro, si empezamos con el currículum se quedaría sin tiempo para la ponencia, ¿no? Yo, empezando por la presentación de Violeta, pues lo que para que no se me olvide, que es lo que siempre nos suele suceder, pero primero que voy a decir es que es miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales, licenciada en Derecho por la Universidad Carlos III, doctora en Derecho con sobresaliente cum laude pro unanimidad también por la Universidad Carlos III, doctora también por esa universidad, como ya he dicho, de donde es profesora titular, y creo que desde este verano, muy recientemente, es letrada también del Tribunal Constitucional. Ella está dedicada a la docencia, y en su currículum pues constan innumerables publicaciones, muchas de ellas relacionadas con los temas que nos traen en este curso, y en otros temas que, cuando he visto el currículum, me han llamado especialmente la atención por la actualidad que tiene. Son los temas presupuestarios, déficit público y estabilidad presupuestaria, temas que están, como sabéis, muy de actualidad. Ha participado como ponente en innumerables congresos y además tiene muchos premios en materia tributaria, entre los que destacan, no sé si son primeros y segundos, pero 4 del Centro de Estudios Financieros. Bien, como decía, ella va a hacer la primera de las ponencias, que habla de las normas antidilución en la Ley General Tributaria, y yo, pues, en la búsqueda esta que hacía un poco de algo que nos pudiera servir para presentarla, y sobre todo en estos momentos, pues yo no sé si de convulsión, tanto en los mercados como en la economía, y en todo, en particular a lo que a la hacienda pública se refiere, ¿no? Y alguien decía ayer también que este era un curso, no sé quién lo dijo ayer, algo así como para frikis tributarios, ¿no? Porque en los momentos actuales ponerse a estudiar estos temas, pues como que tenía mucho mérito, ¿no? Porque todo el mundo miraba más para abajo, para aquello del pesimismo. Pues yo ayer tuve ocasión de leerle una frase a Violeta, que bueno, aquí tengo una traducción más o menos aproximada, porque la frase estaba en inglés. No pongas esa cara, porque ya os debes saber qué frase es. Que decía algo así como que los pesimistas tienen casi siempre razón, que los optimistas están equivocados la mayoría de las veces, pero que la mayor parte de los grandes cambios han sido hechos por optimistas. Entonces, pues bueno, a ver si ya sé que nos enfrentamos a una materia ardua y complicada, en la que seguramente muchos no tenemos especial creencia en de que las cosas puedan mejorar, sobre todo en estos temas de la aplicación de las normas antidilución, que más que como normas antidilución o de cierre, pues en muchos casos nos encontramos con que se aplican con generalidad. Pues bueno, a ver si estas palabras, esta intervención de Violeta, pues nos sirve para ser un poco optimistas, aunque la mayoría de las veces podamos estar equivocados. Yo, sin más, no tengo más que darte la palabra. Vamos bien de tiempo, porque estaba previsto en el programa que empezáramos a las 10 y tenemos pues hora y media, así que es importante que dejemos tiempo para el coloquio, pero a partir de ahí pues yo te avisaré cuando podamos. No creo que tenga tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Se oye? Sí, se oye, ¿no? Muchas gracias por tan generosa presentación. Ahora ya pues estoy totalmente avergonzada y no sé si seré capaz de exponer lo que quería exponer. No voy a utilizar presentación de PowerPoint. La verdad es que me estoy quitando del PowerPoint, no porque me haya hecho del nuevo partido político que ha salido en Suiza, que es el partido anti-PowerPoint, sino porque sinceramente me parece que ciñe demasiado el discurso y al final todos terminamos mirando a la pantalla y leyendo lo que hay. Bueno, por lo menos es mi experiencia. Quizás es que no lo sé manejar. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación a este seminario. Muchas gracias a la asociación por la organización en general de este seminario y los que organizan el pasado, a los que he asistido.
como público y de los que he aprendido mucho. Y espero que os sea de utilidad lo que voy a contar. Voy a seguir el guión que me han dado en cuanto al contenido, quizá no tanto en cuanto al orden, porque voy a dedicar algo de atención al problema de la interpretación de las normas tributarias, que creo que es la base o que de esos polvos vienen buena parte de los lodos del fraude a la ley tributaria. Y también voy a tratar de forma conjunta el fraude a la ley y la norma de conflicto, porque son lo mismo, o por lo menos pretenden ser lo mismo. Tengo que añadir una fórmula que es de estilo, pero bueno, ya sobre todo teniendo en cuenta que esto queda grabado para la posteridad, y es que lógicamente todo lo que voy a contar aquí son mis opiniones personales, más o menos acertadas, y en ningún caso representan la opinión del tribunal para el que ahora trabajo. Lo cual, bueno, pues es un pequeño disclaimer, pero ahí queda. Para empezar, quiero destacar que el fraude o el problema de las normas antielusión generales o específicas es un problema de justicia constitucional y tiene anclaje en la Constitución española, igual que la norma general antielusión alemana tiene anclaje en la Constitución alemana, igual que sucede en otros estados. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, hay quien ha discutido la propia constitucionalidad de este tipo de normas. Más adelante quizá podemos hablar de esta cuestión, pero lo que me interesa centrar en este momento es que la normativa antifraude y en general cualquier mecanismo antielusión tienen como finalidad primaria garantizar el cumplimiento del principio de capacidad económica en su vertiente de igualdad. Es decir, que forma parte del conjunto de normas tributarias cuya finalidad debería ser hacer efectivo algo que está contenido en el artículo 31 de la Constitución. Hay jurisprudencia, poca, pero la hay, del Tribunal Constitucional en este sentido. Por ejemplo, la sentencia 76-1990 de 26 de abril, donde se decía: esta recepción constitucional del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica de cada contribuyente configura un mandato que vincula tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos e incide en la naturaleza misma de la relación tributaria. Lo que unos no paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más espíritu cívico o, normalmente, con menos posibilidades de defraudar. Por lo tanto, anclaje constitucional que además tiene toda la relevancia porque se cuenta que la desigualdad que se genera por las maniobras de elusión empieza en realidad desde el momento en que se planifica la operación, porque por un lado los contribuyentes con rentas más elevadas están en mejor posición para planificar una estrategia de fraude, o mejor dicho, para pagar a alguien para que le diseñe una estrategia de fraude, y determinadas clases de renta también están en mejor posición. Y eso significa que se cumple algo que ha afirmado alguna vez el profesor Palau, y es que aquellos con mayor capacidad de pago también tienen mayor capacidad de evitar el impuesto, lo que a su vez implica una infracción del principio de generalidad en materia tributaria. El todos contribuirán es un principio constitucional también, que se infringe cuando esta desigualdad se genera tanto en en el diseño de la operación como obviamente en el resultado final. Conclusión: el anclaje constitucional está sentado, no son normas que tengan dudas de constitucionalidad, sino que incluso se puede decir que vienen exigidas por la Constitución. Insisto, eso en nuestro ordenamiento hay pocas sentencias del Tribunal Constitucional que lo digan, pero sí encontramos, por ejemplo, muchas sentencias del Tribunal Constitucional alemán donde dicen exactamente esto. De hecho, hay una sentencia, no tengo la referencia, pero la puedo facilitar, no la tengo aquí, de 2004, que es una sentencia del Tribunal Constitucional alemán que se titula sobre los Dummsteuer, sobre los impuestos sobre los tontos. Y es una sentencia que anula una norma del impuesto sobre la renta alemán, porque era una norma de recaudación, pero referida solo al impuesto sobre la renta, que hacía muy difícil controlar el cumplimiento de la norma. Es decir, era una norma que permitía su elusión con mucha facilidad, de manera que solo aquellos contribuyentes más
con una moral tributaria quizá un poco más elevada, terminaban dando cumplimiento a la norma. El Tribunal Constitucional alemán dice ahí que el legislador no está cumpliendo su función de garantizar que todos paguen, es decir, no está garantizando el principio de generalidad, y ha convertido esta norma en un impuesto para los tontos, en un Dummsteuer, es decir, en un impuesto que solo lo pagan los tontos porque no hay mecanismos para recaudarlo, ¿no? Pues es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Y, por cierto, tampoco está muy desconectado esto en cuanto a anclaje constitucional, por darle novedad a la ponencia, con el nuevo artículo 135 de la Constitución, porque en el fondo esto del déficit, aunque es sofisticado y las normas de estabilidad presupuestaria son muy complejas, pero al final son habas contadas. Es decir, hay dos maneras de reducir el déficit. No hay 5, hay 2. Hay o reducir el gasto o incrementar el ingreso, ¿no? Con lo cual pues conviene no solo hablar de una de las dos maneras, ¿no? Buena parte de los problemas de fraude a la ley tributaria, y con fraude me refiero también a la simulación, ya veremos que las diferencias entre simulación y fraude son más aparentes que reales. Buena parte de esos problemas están relacionados con cómo se plantea la relación entre el derecho privado y el derecho público, o el derecho tributario, perdón, como parte del derecho público, y el derecho privado. Hay un clásico conflicto entre ambas ramas del derecho, y es un conflicto que tiene una explicación histórica relativamente sencilla de entender, y es que el derecho privado no solo surge antes en el tiempo, sino que, sobre todo en el siglo XIX, adquiere una sofisticación, una alta sofisticación muy rápida. El siglo XIX es, digamos, el siglo de la codificación, es el siglo de los grandes conceptos en materia tributaria, en materia civil, en materia de derecho civil, y después recogidos por el derecho mercantil, que no viene a ser, no es algo muy distinto. Sin embargo, los sistemas tributarios tal y como los conocemos son algo de hace 2 días, es sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se generaliza o tiene mayor éxito el estado de bienestar, y donde se generalizan los impuestos sobre la renta. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Pues que lógicamente las normas tributarias recogen conceptos que ya han sido elaborados y que han nacido en otros órdenes del ordenamiento, en otros lugares del ordenamiento jurídico, y que ya tienen un peso, ya son conocidos. Todo el mundo sabe en derecho civil lo que es la compraventa, todo el mundo sabe lo que es los distintos contratos en materia civil, y las normas tributarias se anudan a estas operaciones. Bien, esto es una cuestión de hecho y de derecho. La cuestión de hecho es que hay una precedencia del derecho privado. El derecho privado llega primero y después el tributario. No una preferencia. Es decir, la norma tributaria no tiene por qué, aunque debe, pero no tiene por qué tener el mismo concepto de compraventa que el Código Civil. No tiene por qué tener exactamente el mismo concepto de sociedad que el Código de Comercio, que las normas mercantiles. Es decir, hay un principio de unidad del ordenamiento, es decir, de permitirnos que a todos le llamemos para podernos entender entre distintas áreas, pero ese principio no implica que en unas áreas del ordenamiento se deban interpretar los contratos y sus efectos de la misma manera. Por ejemplo, una SICAV tiene un tratamiento mercantil que es conocido en cuanto a las reservas que tiene que tener, en cuanto a su carácter de institución de inversión colectiva. Su tratamiento tributario, prescindiendo de todo tipo de detalles en los que obviamente no voy a entrar, pero su tratamiento tributario beneficioso responde a que es una institución de inversión colectiva. Y si leemos la exposición de motivos de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, veremos que es una manera de permitir a los pequeños ahorradores entrar en bolsa, es decir, poder, digamos, evitar el tener que pagar el coste inicial de invertir en bolsa, el coste de conocer el mercado es muy alto. Un pequeño inversor, de andar por casa, un inversor doméstico como los hogares, como dice la ley, no pueden acceder a esto, ¿no? De ahí la normativa de instituciones de inversión colectiva que existen en otros estados, no hemos innovado nada. Cuando la norma tributaria decide
darle el tratamiento que le da en sociedades a un tipo hiperreducido, vamos, casi un no tipo, y en renta el que tiene es porque son colectivas, es porque cumplen esa finalidad. La norma tributaria puede añadir elementos y los añade. ¿Quién debe interpretar la norma tributaria? El aplicador de la norma tributaria, no seguramente la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Por qué? Porque es el ámbito tributario el que debe interesar a la aplicación de la norma tributaria. Por eso, y por concluir con esto, si una institución no es colectiva, que no es colectivo cuando es el mismo socio, es decir, cuando 99 socios son contratados por el digamos, propietario de la SICAV, pues a lo mejor no está, quizá hay que plantearse si está cumpliendo la finalidad de la norma tributaria, que es distinta de la finalidad de la norma mercantil. Sé que esto es desde luego controvertido y es una opinión personal discutible como todas. Bien, hay, digamos, una conclusión general, es que como punto de partida la manera adecuada de abordar los casos de fraude de ley tributaria debería consistir en averiguar la naturaleza del negocio o forma jurídica tal y como lo ha recogido la norma tributaria, aunque para ello haya que partirse de la norma primaria, de la norma privada. Esta idea forza, en el fondo la autonomía de conceptos y la autonomía de interpretación del derecho tributario está contenida en el artículo 12 de la Ley General Tributaria, cuando dice: las normas tributarias se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Código Civil, que dice: las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente, y esto es lo único importante, al espíritu y finalidad de aquellas. Es decir, interpretación teleológica, que como se ha defendido, y yo estoy de acuerdo, es la única interpretación posible. La interpretación literal no existe. Entonces, solo hay interpretación teleológica. Pues bien, hay quien defiende, y yo podría estar de acuerdo, que con el 12.1 de la Ley General Tributaria se podrían reconducir buena parte de las operaciones que se denominan de fraude a la ley tributaria. Seguramente eso es verdad, pero tendríamos que vivir en un mundo ideal donde todos los inspectores de Hacienda, todos los abogados, todos los jueces tienen en la cabeza el sistema de conceptos y saben exactamente cómo navegar por él. Las normas antiabuso, las generales y las específicas, nacen como guía en la interpretación y con su consecuencia jurídica. ¿Qué es la economía de opción? Por mencionar otro de los puntos del programa. La economía de opción es un sintagma que no designa realmente ninguna situación jurídica. La evitación del impuesto es un fenómeno social y no la realización de un hecho tipificado por las normas. Creo que hay una confusión cuando se dice economía de opción versus fraude de ley, que es una confusión de principio, y es la supuesta voluntariedad en la realización del hecho imponible se pretende transformar en voluntariedad en relación con la obligación tributaria. La economía de opción no es más que el ejercicio de la autonomía privada al servicio de una planificación fiscal eficiente. Y por eso no atenta contra el espíritu de la ley, pero no goza protección jurídica. Es decir, conviene no perder de vista que la posibilidad que tienen los contribuyentes de elegir una forma u otra jurídica para sus negocios no es un derecho subjetivo, sino que es la consecuencia natural de un sistema tributario que lógicamente toma como punto de partida las formas jurídico-privadas. Por eso la frase "cada cual tiene derecho a ordenar sus asuntos económicos de la manera que le resulte más beneficiosa desde la perspectiva de la carga tributaria", en realidad solo sería válida sin ningún tipo de trabas para el caso de las normas extrafiscales, no las normas fiscales. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema tributario cada vez más, y esto es seguramente una lacra y buena parte de los problemas de abuso también radican ahí, cada vez más constituye o incorpora una serie de incentivos o desincentivos. Incentivos para invertir en esto, desincentivo para invertir en aquello, incentivo para contratar a este tipo de personas y no a los otros. No son finalidades, no son malas en sí mismas, pero el sistema tributario así construido genera una apariencia de voluntariedad
de elección, que es una apariencia falsa, que no es real, porque en el fondo las normas tributarias tienen una finalidad, que es allegar recursos públicos. En esto quizá, no sé si me vuelvo con el tiempo más conservadora o más simple, pero aunque el artículo 31 de la Constitución y por supuesto la jurisprudencia diga que el sistema tributario tiene que ser redistributivo y tiene que ser justo, y lo tiene que ser, y tiene que haber una cierta equidad, lo cierto es que el sistema tributario no cambia las cosas, no cambia los sistemas, quizá ayuda. Lo que cambia las cosas son intervenciones de gasto, pero no el sistema tributario. La finalidad del sistema tributario es ingresar. A partir de ahí, todo lo demás. Bien, la economía de opción, como digo, solo es la utilización de opciones fiscales allí donde esas opciones fiscales existan. Y esto, el Tribunal Supremo, en la sentencia de 2 de noviembre de 2002, en Fundamento Jurídico Sexto, lo tiene, en mi opinión, lo tiene dicho muy bien, cuando afirma que los contribuyentes pueden elegir entre las variadas posibilidades que ofrece la ley la más ventajosa a sus intereses, y entre estas ventajas figura la de poder escoger la que resulte fiscalmente más rentable, siempre que no vulneren ninguna obligación legal, y ello aunque las normas contractuales escogidas no sean habituales, normales o tradicionales. En definitiva, el problema en ocasiones también lo crea el propio legislador cuando convierte algunas normas tributarias en una suerte de tómbola, donde según tu forma jurídica o según tu actuación te puede tocar o no una deducción. Voy a entrar ahora en lo que es el meollo de la intervención, el conflicto en la aplicación, el denominado conflicto en la aplicación de la norma tributaria como nueva norma de fraude a la ley. Es la Ley General Tributaria de 1963 la que por primera vez en nuestro ordenamiento regula con carácter general una norma antielusión de impuestos, en el artículo 24, y posteriormente en la reforma del 95 se incorpora la norma de simulación. Fraude en el 63 y simulación unos años más tarde. El ya no tan nuevo artículo 15 de la Ley General Tributaria contiene una norma antiabuso general, una CAR. Establece, se entenderá que existe conflicto en la aplicación de la norma cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible, o se minore la base o la deuda tributaria mediante actos o negocios en los que concurran las siguientes circunstancias, y ahora me voy a detener en ellas: que individualmente considerados o en su conjunto sean notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido; b, que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los actos o negocios usuales o propios. 3 elementos: existencia de una ventaja tributaria, utilización de una forma incorrecta o inadecuada al fin obtenido, y ausencia de motivos que así lo justifiquen. 3 elementos que se tienen que dar conjuntamente, y aquí la interpretación va a ser, o el razonamiento va a ser circular. No basta la ventaja, no basta una forma inusual, puede si no matar la innovación en determinados sectores, y no basta tampoco la ausencia de motivos, sino que las 3 conjuntamente se tienen que dar. Estos 3 elementos no son un invento español, coinciden en prácticamente todas las normas generales antiabuso existentes en los estados de nuestro entorno. En particular, la norma española creo que es tributaria o debe mucho al artículo 42 de la Gabernordnung, la norma general antiabuso alemana, y sobre todo a la jurisprudencia que ha interpretado el artículo 42 de la norma de la Ley General Tributaria alemana. También es muy parecida a la norma general antiabuso australiana, y también es muy parecida a la norma general antiabuso que existe en Canadá. Y tiene algún parecido, y lo diré después, con la nueva norma general antiabuso que ha establecido Estados Unidos, un país de tradición de common law, y que hasta hace poco era impensable que estableciera, que codificara una norma general antiabuso, y sin embargo lo ha hecho. Lo ha hecho además, se ha hecho además a raíz de la reforma sanitaria, precisamente para justificar el pago del coste de la reforma sanitaria.
Bueno, me voy a detener en los tres exámenes, en los tres test que incorpora la norma del 15, porque cada uno tiene su enjundia. En primer lugar, existencia de una ventaja fiscal, es decir, obtención de un premio fiscal. Todas las normas antiabuso hacen referencia a esto, porque esa es la finalidad final, que usted está obteniendo una ventaja que no le corresponde. El concepto de ventaja es amplio y abarca cualquier resultado que implique la no tributación, es decir, tanto no pagar como pagar menos, incluso también el diferimiento del impuesto, es decir, una maniobra que consista en no pagar en el año 1 sino pagar en el año 3 también es una maniobra de ilusión. Oiga, pero si voy a pagar igual no, porque la obligación tributaria también tiene sus cauces temporales, su elemento temporal, que está en obligación como todos los demás. La ventaja, por eso, puede ser inmediata o futura, incluso una preparación de una ventaja futura podría también valer. Segundo test, y el más complicado y el más peligroso, porque es un arma de doble filo: la utilización de una vía inadecuada, artificiosa o impropia. Este segundo elemento lo que hace es establecer una suerte de test de idoneidad entre la forma y el fin económico o resultado de la operación, de forma muy similar al clásico análisis del propósito negocial. De hecho, yo creo, y lo cree más gente, aunque como todo es discutible, que a partir de aquí se incorpora una suerte de business purpose test o test de los propósitos negociales. Aunque no sean negociales, buena parte de las normas tributarias que se eluden por vías sofisticadas van a ser normas que tienen alguna relación con una actividad económica, y por eso de ahí esa ligazón. El punto de partida es que artificiosidad y abuso de formas son dos maneras de contemplar el mismo problema. Claro, existe un peligro, y un peligro muy real, y ya hay jurisprudencia en ese sentido. Lo que pasa es que, bueno, yo no voy a citar ninguna sentencia en particular para criticarla, porque no me parece bien. Pero existe alguna sentencia que quizá cae en ese peligro de que un negocio poco habitual, o quizá poco habitual en nuestro país, se ha tachado como abusivo con una excesiva celeridad, de manera que se terminen calificando de abusivas lo que no son sino innovaciones en materia desde la perspectiva jurídico-privada. Por ejemplo, hay un tipo de entidades, aunque me cuesta llamarle entidades porque no son exactamente sociedades, pero bueno, las denominadas las SPVs, las Special Purpose Vehicles, que son entidades que se utilizan para financiar grandes proyectos. Se utilizan, por ejemplo, mucho en grandes montajes cinematográficos. No sé si se recuerdan la película Waterworld, que era una película bastante mala, pero muy costosa porque se filmó en el mar. Bueno, pues la financiación de ese tipo de grandes proyectos se hace con unas entidades particulares que son una especie de entidades zombies, no tienen su finalidad es captar y canalizar financiación. Dicho de un modo muy sencillo, pues bien, la primera impresión viendo algo así, esto es fraude seguro, esto es una chorizada. Pues no, es la única manera de financiar algo que si no sería infinanciable. Es decir, que la innovación en materia financiera, cuando nos metemos con los mercados tal, sí, pero esto es lo único que hace posible la realización efectiva de algunos proyectos, ¿no? Bueno, pues eso sería un ejemplo, y de hecho están generando ya algunos problemas en relación con las normas de beneficiario efectivo en derecho tributario internacional. Esta es otra cuestión, pero es un ejemplo muy bueno de formas raras, nuevas, que un aplicador de las normas tributarias, quizá no muy ilustrado o demasiado aprobado en contra de esto, con esta herramienta las puede echar para atrás. En fin, por eso lo relevante, y lo dice la norma, es la relación entre todos los factores, porque en el fondo de lo que se trata de examinar es los derechos y obligaciones que se han generado entre las partes como consecuencia de una transacción supuestamente abusiva. ¿Cuál es la posición en la que ha quedado el contribuyente
a la hora de calibrar si se trata de un supuesto fraude a la ley, o sea, de conflicto o no. Muchas normas antiabuso, como digo, de otros ordenamientos y jurisprudencia de otros ordenamientos mencionan esto. Por ejemplo, el criterio de la razonabilidad de la operación en relación con la forma de la misma. Esto lo menciona expresamente la norma antiabuso canadiense, cuando afirma solo, es decir, serán transacciones abusivas aquellas en las que sea razonable pensar que la forma jurídica adoptada no implica una utilización apropiada de las normas contenidas en esta ley, teniendo en cuenta el conjunto de la norma. La norma canadiense está insertada en la ley de los impuestos sobre la renta, que incluye tanto el impuesto sobre la renta de las personas físicas como el impuesto sobre la renta de las sociedades. Están en una misma ley, lo cual, por cierto, a mí me resulta más sencillo. Finalmente, se hace a menudo referencia a las normas antiabuso o en las doctrinas antiabuso anglosajones a que la forma empleada para la operación sea artificiosa. Y aquí hay un problema que puede parecer una tontería, pero que creo que está generando algún problema y lo va a generar alguno más, y es que en español, cuando decimos artificioso, no nos referimos a artificial, no nos referimos a algo que no. El término artificioso, no tengo aquí un diccionario, pero implica un cierto engaño, implica una forma que no es del todo adecuada, es que artificial es otra cosa. Sin embargo, en inglés, cuando hemos traído aquí jurisprudencia de fuera, o incluso en las traducciones, las versiones, si se compara la versión inglesa y la española de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el término artificioso se traduce muchas veces mal, o se entiende que es artificioso algo que es artificial. En inglés artificioso sería contrived, no sería artificial, que son dos cosas distintas. ¿Por qué digo que esto es importante más allá de la sofisticación de hablar de un concepto de otro? Porque artificial aquí es simulación. No es lo mismo, las consecuencias no son lo mismo, no son como mucho ni parecidas, y sobre esto volveré más adelante. Y estamos recibiendo en nuestro ordenamiento, y ya hay alguna jurisprudencia que lo está recibiendo, algunas construcciones anglosajonas en torno a la artificialidad. Y estamos construyendo, se está construyendo un concepto de fraude a la ley muy parecido a la simulación, cuando las consecuencias en nuestro ordenamiento son radicalmente distintas, como ustedes saben perfectamente. Como digo, un peligro, porque la norma de conflicto lo que exige es que la operación sea artificiosa, no artificial, si no estamos en otro asunto. Tercer test, la ausencia de otras finalidades válidas que justifiquen la operación. Esto es lo que enlaza con el test de propósito negocial. Este tercer elemento es la exigencia de que la operación realizada solo se explique, digamos, de una manera de verlo sería: esta operación solo se explica por el ahorro tributario. No hay ninguna otra finalidad, digamos, de peso. Aquí está también la sofisticación de quien aplica la norma, porque, como digo, ponía el ejemplo de las SPVs, pero hay más, en formas, particularmente en entidades construidas para financiar proyectos, para financiar otras entidades. Es posible que el inspector o quien sea no vea esa otra finalidad, con lo cual habrá que explicarla adecuadamente, porque hay operaciones que ahorran impuestos, pero que además tienen otras finalidades. La norma de conflicto, contenida en el artículo 15 de la Ley General Tributaria, precisa que la sospecha de abuso se diluye cuando de la forma jurídica elegida para la operación se deriven efectos jurídicos o económicos relevantes distintos del ahorro fiscal. El objetivo es negar protección jurídica a aquellos actos o negocios realizados sin ningún otro propósito, y en todo caso, si analizamos la jurisprudencia en materia de test de business purpose test, o la jurisprudencia que existe desde hace ya más de 100 años en Estados Unidos y también en Inglaterra, países de la Commonwealth, en Australia, en Nueva Zelanda, incluso en Hong Kong, vemos que en realidad es una forma de interpretación teleológica. Usted tiene un propósito negocial, tiene un propósito amparado por la norma. Por eso digo que
siendo muy finos o quizá un poco cínicos, con el 3.1 del Código Civil esto también se soluciona. Lo que pasa es que una norma como el 15 facilita el camino, lógicamente, ¿no? Aquí también se produce un fenómeno curioso, y es que han penetrado en nuestro ordenamiento, y cada vez más, las teorías del test de propósito negocial, del análisis de la sustancia económica, pensar en muchas normas específicas antiabuso en la ley del impuesto sobre sociedades, en las que no voy a entrar, que hablan de las cláusulas estas de actividad. Demuestre usted que tiene una actividad económica, demuestre usted que hay sustancia económica en algunos casos, demuestre usted que hay una persona contratada, que hay un local. Bueno, las normas van cambiando, pero la idea es la misma, ¿no? Entonces es curioso que por vía de los impuestos sobre la renta han penetrado este tipo de doctrinas. Sin embargo, nuestra tradición jurídica es continental, es de abuso de formas, y ahí se podría hacer una contraposición teórica entre la norma general antiabuso alemana, que habla de abuso de formas, y las normas generales antiabuso anglosajonas, que hablan de test de propósito negocial en sus distintas modalidades. Se han fusionado ambos tipos de doctrina, y al final yo lo que extraigo es que las cosas son más sencillas o más complicadas. En el fondo son distintas modalidades de una interpretación teleológica, pero una interpretación teleológica que parte del fin y propósito de la norma tributaria. Me interesa llamar la atención muy brevemente sobre la norma general antiabuso que ha establecido Estados Unidos. Primero, porque la ha establecido en Estados Unidos desde hace años. Hay un sector seguramente más de los demócratas, que proponían el establecimiento de una norma general antiabuso para atajar distintas operaciones. Pues bien, esto era impensable hasta hace relativamente poco, y sin embargo, con una norma titulada Codification of Economic Substance Doctrine en el año pasado, en mayo de 2010, se aprobó y se estableció una norma general antiabuso. Lo que hace esta norma en realidad es recoger buena parte de la jurisprudencia que ya existía. Es decir, se puede decir que en Estados Unidos ya había algo similar a una norma general antiabuso, y mucho más dura que la española, igual que en el Reino Unido, pero ahora ha cristalizado en el código, lo que sería la Ley General Tributaria estadounidense. ¿Y qué dice la norma? La nueva norma, que está en el artículo 7701 letra O del Internal Revenue Code, establece que se considerará que una transacción tiene sustancia económica solo si concurren dos requisitos o tres de forma cumulativa, solo si se dan dos circunstancias de forma cumulativa. Uno, que dicha transacción o conjunto de transacciones modifica sustancialmente la posición del contribuyente con independencia de la ventaja o ahorro tributario resultante de la misma. ¿Cómo estaba el contribuyente antes y cómo estaba el contribuyente después? Esto a lo mejor ataja lo que algún asesor fiscal ha denominado las mañanas locas de las notarías, ¿no? Entrar y salir, y sales igual no, pero operaciones de compra y venta a corto, etc. Letra B, o segundo apartado de la norma, que además el contribuyente tiene un propósito sustancial, aparte de la ventaja tributaria, para realizar la transacción. Es decir, modificación de su posición y otros motivos, conjuntamente. Y hay un documento, como todas las normas anglosajonas, está la norma, y luego hay un documento de 70 páginas explicando lo que significa la norma, lo cual, por cierto, contribuye a que la labor del asesor fiscal en Estados Unidos sea mucho más rica en contenido y también, desde luego, en honorarios. La necesidad de que la norma altere la posición económica del contribuyente tiene que poderse comprobar siempre que el contribuyente pueda demostrar que la operación modifica sustancialmente esta posición económica. Y eso se puede hacer a través de un test que denominan test de beneficio potencial de la operación. Es decir, esta operación a usted, es verdad, y esto tiene sentido para demostrar operaciones que no son en pérdidas en los próximos 5 años, y sin embargo hay un propósito porque hay un proyecto de negocio o hay un plan futuro. Íntimamente ligado con el requisito anterior está la exigencia de que el contribuyente pueda demostrar
la existencia de una finalidad sustancial. El punto de partida es que el fraude es intencionado. Por eso, cuando se demuestra, por cierto, también es sancionable, porque esta norma incluye toda una serie de un régimen sancionador particularmente duro. No conozco bien en absoluto el ordenamiento tributario estadounidense, pero hay una cosa que sí me consta y también sucede en Alemania, y es que en los procedimientos tributarios hay una fase oral desde el principio, es decir, desde el principio hay una oportunidad de una relación contradictoria con la inspección, incluso con la subinspección y posteriormente los procedimientos. Eso permite la aplicación de una norma como esta, y eso permite una agilidad que seguramente nuestro sistema, tal y como está diseñado, donde prima la forma escrita y el menos contacto posible, salvo para pelearse, es decir, aquí la fase oral solo sucede cuando uno está ya, digamos, casi en la fase terminal, pero no con carácter previo, ¿no? Lo cual hace que este tipo de normas, pues, solo viendo la redacción, veamos que algo que también ha dicho el profesor Palau, y es que el conjunto, es decir, los procedimientos tributarios tienen todo que ver con la configuración de los procedimientos tributarios, determinan cuál es la aplicación del sistema tributario. Esto parece de perogrullo, pero es totalmente cierto, y en este caso es particularmente cierto. Por otro lado, en el Reino Unido también hay una propuesta relativamente reciente de establecer una norma general antiabuso con sanciones muy duras, y también se está anudando, se está aprovechando las oportunidades que brinda el déficit o el discurso del déficit para, digamos, hacer más asequible o convencer de forma más sencilla sobre la necesidad de este tipo de normas. Y esto, aquí una reflexión, llama la atención el rearme de normas antiabuso, no solo generales, sino normas también específicas, en las que en principio no voy a entrar, en países anglosajones, en Estados Unidos y en Inglaterra, y por cierto, la de Estados Unidos nos interesa porque terminará llegando aquí, como han llegado prácticamente buena parte de las normas que más problemas nos están dando. Pero llama la atención ese rearme frente a la jurisprudencia o alguna jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dejado a las normas antiabuso bajo mínimos, de manera que hay jurisprudencia que quizá en parte se ha corregido, pero no del todo, que en algunos casos estima que una norma general antiabuso como el 15 quizá no se pueda aplicar sin más en un contexto comunitario, y desde luego buena parte de las normas específicas antiabuso españolas y también de otros países tienen muchos problemas. Pues bien, el contraste entre eso y lo que sucede en el mundo anglosajón es bastante curioso. ¿Es posible imponer sanciones en los casos del 15 de la Ley General Tributaria? No, no es posible, porque el 15 de la Ley General Tributaria lo excluye. Es la única norma de nuestro ordenamiento que hace algo así, lo cual es un poco extraño, porque no se entiende muy bien que una norma de antemano excluya algo como ilegal. La pregunta es si sería admisible que fuera sancionable el tipo de conductas que están en el 15 de la Ley General Tributaria. En nuestro país, la doctrina o un sector de la doctrina nos ha convencido, a mí no me han convencido, pero bueno, al legislador sí le han convencido de que el fraude a la ley tributaria no es sancionable, porque el mecanismo de aplicación de la norma tributaria en los casos de elusión es un mecanismo que aplica la norma por analogía. Por lo tanto, no se cumplen las condiciones estrictas de tipicidad y no se cumple, digamos, el contenido esencial del artículo 25 de la Constitución como para que este tipo de conductas puedan ser sancionables. Este argumento, que cuando se cuenta fuera de España, en ordenamientos donde también existe la tipicidad, y por cierto, de donde la hemos copiado nosotros, sorprende, en España, sin embargo, tiene una gran aceptación. Yo creo que esto es discutible, modestamente. Yo creo que no habría problemas legales o de ordenamiento constitucional para que el fraude a la ley tributaria fuera sancionable en vía administrativa y en vía penal, como lo es en todos los Estados
serios. Desde el punto de vista técnico, la aplicación de la norma eludida no se aplica por analogía, es un mecanismo parecido, pero no es la analogía y no es exactamente igual y además la norma aplicable no se inventa, sino que existe ya. Lo que pasa es que se ha intentado defraudar. En fin, no me voy a detener en esto, lo tengo escrito y llevaría mucho más tiempo, pero creo que hay argumentos sólidos para decir que no es así. También creo que hay argumentos de ley referenda, es decir, de política legislativa, que hacen que esto pues sea discutible. Por otro lado, creo que también desde la perspectiva del contribuyente quizás este tendría más garantías, porque hay más garantías en un procedimiento sancionador que en un procedimiento donde, pues quizá la fase oral no esté del todo desarrollada. Volveré sobre esto más adelante. Hay otra norma antielusión, o hay una mal llamada norma antielusión, que es la contenida en el artículo 13 de la Ley General Tributaria, que es la norma de calificación. El artículo 13 dice: las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar su validez. Es una regla que existe en otros ordenamientos, que pretende garantizar la aplicación del gravamen que corresponde en función de la capacidad económica. Pero no es una norma antielusión, por lo menos yo así lo creo. No es una norma de antielusión porque no tiene los presupuestos de una norma antielusión, porque no exige un motivo, porque no tiene unas consecuencias paralelas y porque tampoco la dicción lo recuerda. ¿Por qué es un problema la norma de calificación? ¿Por qué lo colocamos en los programas, en la universidad? ¿Por qué lo tenemos como epígrafe? Porque se utiliza como si fuera una norma antielusión. Porque quizá la existencia de una fase especial en el procedimiento de aplicación de la norma de conflicto, y antes no es una fase especial, pero es un trámite especial, eso sí, y desde luego en la anterior, hace que sea quizá más sencillo argumentativamente utilizar la norma de calificación frente a la norma de conflicto. Creo que esto genera más problemas seguramente en la práctica en cuanto a las garantías del contribuyente de los que pretende solucionar, y así lo ha dicho, por ejemplo, el Tribunal Supremo, que está empezando a anular aplicaciones, digamos, entusiastas de la norma de calificación para atajar supuestos de fraude a la ley. La sentencia de 28 de septiembre de 2002 afirma que la Administración no puede alterar el tratamiento previsto por el legislador para unos hechos determinados, ni aun acogiéndose para ello a la posibilidad de calificar el acto o contrato realizado, que no es sino recurrir a una vía, la calificación del hecho imponible, ante la imposibilidad de acudir a la otra, la comprobación de las bases declaradas. Es decir, es una norma cuya mejor destino sería seguramente, en mi opinión, desaparecer, porque genera más problemas de los que estaba llamada a solucionar. La norma de simulación, por continuar con las normas generales antiabuso, contenida en el artículo 16, es una novedad de la reforma de la Ley General Tributaria de 1995 y es una norma que no ha sufrido apenas ninguna modificación con la reforma de la Ley General Tributaria que tuvo lugar en 2003. Es una norma de construcción sencilla. En los actos o negocios en los que exista simulación, el hecho imponible grabado será efectivamente realizado por las partes. La existencia de simulación será declarada por la Administración en la liquidación y, en su caso, se impondrán las sanciones pertinentes. No tiene ningún misterio en cuanto a su dicción y es una norma destinada a atajar los casos, digamos, los casos más burdos de fraude a la ley tributaria, porque yo creo que el fraude a la ley tributaria no hay una diferencia genética de ADN tributario entre la simulación y el conflicto. Lo hay en cuanto a su gravedad. Lo que pasa es que en el ordenamiento español esto tiene algún problema, como diré. El problema de la norma de simulación, a mi juicio, es que está excesivamente construida sobre la simulación tal y como ha sido construida en el derecho privado. Y ya hay quien en derecho mercantil está diciendo
que es complicado utilizar la simulación o digamos la construcción teórica de la simulación en derecho civil en operaciones cada vez más complejas. La simulación construida en derecho civil, simplificando mucho, se construye sobre contratos bilaterales. Uno compra, otro vende, uno debe, otro es acreedor. Pero la vida es más compleja también en el ámbito, y hay contratos complejos, hay contratos relacionales, hay franquicias sucesivas, hay donde estas normas se quedan, es decir, es como tecnología analógica versus mundo digital. Por eso la norma del 16, que descansa sobre esa base, seguramente si interpretada como ha sido interpretada con los elementos del derecho civil, no alcanza a hechos particularmente graves. El problema, de todos modos, en nuestro ordenamiento actual no es tanto la simulación, sino la diferencia entre simulación y conflicto. Y el problema no es un problema meramente teórico, sino que, como sabéis y veis todos los días, es un problema cuyas consecuencias prácticas son gravísimas. De hecho, yo comentaba antes que si yo tuviera 3 minutos para hablar en lugar de 2 horas, diría una frase, que es que el problema del fraude en España, en mi opinión, es que es insostenible la diferencia de tratamiento jurídico entre el conflicto a la ley tributaria y la simulación, las diferencias drásticas en cuanto a las consecuencias, con las pocas diferencias que hay en cuanto a la construcción. Es muy difícil distinguir en la práctica un supuesto de fraude a la ley tributaria de un supuesto de simulación, porque también en el fraude a la ley, también en el conflicto, hay un cierto engaño. Lo que pasa es que el engaño se proyecta en otro lugar. Es decir, mientras la simulación es más burda, más abierta, en el otro lugar lo que hay es un engaño seguramente en los motivos. De ahí que haya cierta línea jurisprudencial que haya llevado incluso al proceso penal algunos supuestos por simulación en los motivos, lo cual desde una construcción teórica creo que puede tener sentido, pero en el fondo se trata de operaciones que serían encuadrables en el 15 y por lo tanto con el ordenamiento actual en la mano no se les puede imponer sanciones, y con la jurisprudencia del Constitucional a partir de la sentencia 120/2005 tampoco se les puede llevar por la vía penal, ¿no? Esto es claro y las normas pues hay que cumplirlas. El problema, como digo, es fundamentalmente en España de consecuencias jurídicas drásticamente distintas, dramáticamente distintas, y a mi juicio insostenibles también desde el principio de seguridad jurídica, porque no es, creo que es insostenible. Y por otro lado hay un problema que no es español, pero que lo va a ser, y es un problema al que hacía referencia antes, y es que en las doctrinas anglosajonas que están penetrando califican o hablan del fraude en relación con la artificialidad, y en el fondo, como en las normas antiabuso anglosajonas y en las construcciones jurisprudenciales no hay diferencia entre simulación y fraude, porque no la hay, no está construida, ni siquiera en Alemania, donde existe la figura de la simulación, el Scheingeschäft, tampoco hay una distinción tan radical, entre otras cosas porque en el fraude alemán, en la norma antifraude, sí se pueden imponer sanciones, ¿no? Por lo cual no es necesario construir una diferencia absolutamente radical, es una diferencia de gravedad en todo caso, ¿no? Pues como digo, al penetrar estas teorías anglosajonas están conduciendo